Hola amigos y amigas, gracias por estar como siempre en este programa conversando con Luis Hermes y por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema netamente local y desde luego vamos a conversar con un personaje interesante que forma parte de la historia controversial de Cali, del Valle del Cauca y desde luego del país. Vamos a sostener este conversatorio con el exalcalde de Cali, el ex senador de la República y presidente del Partido Verde. Ya ustedes saben con quién vamos a hablar, con Jorge Iván Ospina, y con él vamos a conversar sobre realizaciones, sobre todo lo que él ha podido realizar, pero también desde luego cuáles son sus futuras posibilidades, qué aspira de su partido, cómo ve el país, para dónde camina. Ninguna persona tan importante como Jorge Iván Ospina para sostener este conversatorio en el día de hoy. Jorge Iván, muchas gracias por estar aquí conversando con Luis Hermes. Hombre, Luis Hermes, es usted muy amable por la invitación. Un saludo muy especial para toda la comunidad que nos ve. De verdad, importante, interesante y ameno estar acá en su programa. Sí, este es un conversatorio, Jorge Iván, donde no hay un programa preconcebido para el conversatorio. Y desde luego, entrándonos en eso, usted que ha sido una persona, además controversial, nosotros tuvimos alguna controversia alguna vez, y desde luego usted que ha sido una persona tan reconocida en el Valle del Cauca y en Cali particularmente, sería bueno que nos contara cómo ve el país tal como está en este momento bajo el gobierno del presidente Iván Duque, este gobierno que empieza. Pues yo debo decir que estoy gratamente sorprendido en relación a algunos temas como los ha venido liderando el presidente Iván Duque. Empecemos, por ejemplo, con el tema de la consulta anticorrupción. ¿Sí? Estamos hablando de más de 11 millones de colombianos que han votado. Hay un mandato claro ciudadano en relación de una ciudadanía madura que no quiere que el Estado sea un Estado fallido porque está bajo los tentáculos de la corrupción. Y en esa circunstancia uno ve que el presidente Iván Duque convoca a todas las fuerzas políticas a sacar adelante el pool de leyes que posibilite que las preguntas adelantadas en la consulta anticorrupción y determinadas por un número muy importante de votos se vuelvan realidad a partir de leyes de la República. Que haya convocado al Palacio de Nariño, al partido de las FARC, a El Polo, a la Alianza Verde, a los promotores de la consulta anticorrupción, al Centro Democrático, la U, el Partido Liberal, Cambio Radical, en la intencionalidad de sacar adelante estas leyes, me muestra que es un presidente que está escuchando y que está leyendo las necesidades de hacer una política de forma distinta. En la reunión aquella en la que estuvimos todos, no hubo unanimidad, pero los gestos adelantados a reconocer las curules a las FARC, invitándolas al Palacio de Nariño, a reconocer el mandato de los ciudadanos en la lucha contra la corrupción y a tomar algunas de estas preguntas para convertirlas en leyes de la República a partir de leyes que serán presentadas el 16 de septiembre, me dejan a mí un grato mensaje del desarrollo del presidente Iván Duque en estas primeras de campo. Por otro lado, también tengo que decir que no debe estar en una situación idílica, porque deben de haber muchas tensiones en desarrollo, pero me gusta que haya nombrado un gabinete fundamentalmente de técnicos orientados al desarrollo de la sociedad y del país, no a partir de la repartición de los ministerios en diferentes grupos políticos, sino de hombres y de mujeres, con una alta participación de las mujeres en la orientación de los recursos para superar las inequidades. Lo malo, aunque uno no debiera ser criticón de todo, diría yo que es malo pensar que viene una reforma tributaria que puede golpear a los más pobres. En ese sentido, es también inapropiado
que haya ofrecido un mensaje de no colocar tributos y por el contrario hoy se anuncie por su ministro de Hacienda que viene una reforma tributaria que pudiese ampliar la base del IVA. Eso digamos que para mí es contradictorio y rompe las confianzas del ciudadano que votó esta candidatura. Bueno, usted ha analizado muy bien el avance que ha tenido este gobierno y desde luego el hecho de que más de 11 millones de colombianos y colombianas se hayan expresado en las urnas en la búsqueda de poder frente a la consulta anticorrupción lograr la cantidad de votos que se requerían, que desde luego no se alcanzó, para poder hacer válidas las preguntas y que el gobierno las acoge, tiene un valor muy grande, porque por primera vez en la historia una consulta, ni siquiera un referéndum, alcanza semejante votación por encima de la votación para que el presidente Duque se eligiera como presidente de los colombianos. Y imagínese, Luis Hermes, que es una votación ciudadana que no estuvo de la mano de ese jefe político local que lo llevó poniéndole el transporte, que no significó el refrigerio o el tamal o la compra y venta de votos como desafortunadamente ha ocurrido. Es un despertar de la ciudadanía que de manera masiva se ha presentado en las urnas diciendo no queremos ser un Estado fallido porque la corrupción lo permea. Queremos que la corrupción sea superada porque la corrupción impide el real estado social de bienestar como todos lo queremos, el real estado social de derecho. Entonces, yo siento de que la ciudadanía es mucho más grande que muchos de sus dirigentes, se ha movilizado y ahora el presidente Iván Duque interpreta el fenómeno y trata de desarrollar las leyes de este mandato ciudadano. Desde luego, ahí hay dos cosas muy importantes, usted que tuvo la oportunidad de estar en Palacio. La primera es cómo el presidente concibe y cómo vieron ustedes desde la óptica de estar tan cerca allí en la sala de juntas de gobierno de la presidencia de la República, las actitudes del presidente Iván Duque, pero además también considerar desde su punto de vista la propuesta que hizo Álvaro Uribe Vélez sobre el incremento para los trabajadores y que este incremento se trasladara para un fondo de pensión, para las pensiones de los trabajadores. Sí, a todos nos tomó por sorpresa esa iniciativa del presidente Álvaro Uribe. La iniciativa es una iniciativa populista y desde mi manera de ver irresponsable. Nosotros no estamos en un momento de vacas gordas en la sociedad colombiana. De alguna manera no ha llegado esa mini bonanza petrolera que a algunos ven venir porque los precios del petróleo se encuentran buenos y que podría generarnos unas regalías que podrían posibilitar un aparato financiero al Estado para desarrollar proyectos. Es extraño que aún sin llegar a esa mini bonanza petrolera se plantee un crecimiento de los salarios mínimo, entendiendo de que el incremento del salario mínimo no va a ser real porque se pretende colocar un IVA a toda la canasta familiar. Entonces es controvertible que desde el mismo partido se hagan un planteamiento así. Pero es un planteamiento que llama la atención y que a la gente le debe gustar, y que a la gente le debe gustar que alguien le diga le voy a aumentar el salario mínimo. Pero no le aumentan el salario sino porque dicen que eso va para formar parte del fondo de pensiones, para la pensión del trabajador, es decir, tangiblemente realmente no va a recibir nada. Ahí es donde está toda la complejidad del asunto. O ¿de qué importa subir el salario mínimo si van a incrementarse los precios? De todas maneras, yo veo que están sacando argumentos políticos para intentar construir una opinión pública distinta a lo que se venía adelantando. Se venía un gran debate con respecto al presidente Uribe y el llamamiento que le adelanta a la Corte, la discusión aquella que hubo con el tema de los falsos testigos, la tensión que se observa en la sociedad colombiana a partir de llamar al presidente Uribe a indagatoria. Esas situaciones también generan de que se presenten este tipo de nuevas propuestas, con un propósito, digamos, de construir otro tipo de opinión, de adelantar desde la opinión un debate en otra esfera y no en ese circuito tan complicado como es el circuito de que el debate esté planteado en términos de un llamado a indagatoria por la Corte. Como para que cerremos esta parte, ¿usted cree que el presidente Duque
Y es una concepción que tiene el pueblo en este momento. Se ha presentado contradicción entre el sector político centro democrático y el gobierno como tal. Yo le escuché a la senadora Valencia que una cosa es el gobierno y otra cosa es el Congreso, otra cosa es centro democrático. Hay contradicciones ya, porque la gente decía que el presidente Duque iba a ser muy manejado por el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, pero pareciera ser que existe cierta independencia del presidente Duque, es lo que nosotros desde nuestra óptica y desde afuera podemos ver. Usted que ha estado más cerca de todo este proceso, ¿cómo ve eso? Bueno, yo creo que todos los colectivos humanos van a tener siempre contradicciones. Es un tema inherente al colectivo humano. La diversidad de pensamientos siempre genera contradicciones, sean contradicciones en un partido político como el Centro Democrático, al interior del propio gobierno, en los partidos tradicionales, en los partidos de izquierda e independientes. La contradicción está siempre inherente a la actividad humana, porque la actividad humana se caracteriza por diversas formas de pensamiento y diversos intereses. El reto que tiene el Centro Democrático y el gobierno es encontrar los canales apropiados para resolver dichas contradicciones, de tal forma que el Centro Democrático comprenda que la majestuosidad de la presidencia es aún más importante que el propio partido y que la majestuosidad e importancia de la presidencia tiene que tomar decisiones aún por encima del propio partido. A mí me parece que eso es fundamental que ellos lo entiendan. Y adicionalmente ellos deben entender que sus mayorías son precarias, y en la medida en que sus mayorías son precarias deben de tener otro tipo de fuerzas que incorporen a las discusiones nacionales. Una mayoría del 53%, del 54% del Congreso para la toma de decisiones de las leyes no es suficiente y debe abrirse el abanico a escuchar a otros sectores. Al respecto, ¿qué ha hecho nuestro partido? Luis Hermes, nuestro partido se ha declarado de oposición, pero una oposición independiente y autónoma, lo que significa que el partido Alianza Verde podría votar algún tipo de ley que presente el gobierno del presidente Iván Duque si es común y de beneficio a los intereses generales. Una ley que vaya orientada a la protección de los páramos, a la proyección y protección del agua, al respeto por la biodiversidad, a la lucha contra la corrupción, a la lucha para mejorar los espacios de inclusión. Son leyes que el Partido Alianza Verde puede apoyar a pesar de estar en oposición. Esto nos demuestra que la política madura se hace entrando y saliendo y no siendo totalitarios frente a un gobierno. Sí, pero Riva, ya un poquitico más puntual. ¿Usted cree, y ya desde su óptica y como presidente del Partido Verde, usted cree que el presidente Duque, porque lo que se está viendo hasta ahora es que hay una liberalidad, un alejamiento del presidente Duque y el expresidente Álvaro Uribe, hoy senador Álvaro Uribe, no ha dicho nada sobre el actuar del presidente Duque, porque se han presentado algunas contradicciones entre lo que ha dicho Centro Democrático y lo que dice, por otro lado, hasta ahora, el presidente Duque. Entonces, ¿usted cree que puede presentarse más adelante alguna escisión que pueda darse al interior de... No creo. ¿No cree, no? No creo, porque creo que este es un presidente de un partido que se llama el Centro Democrático. Creo que es una hechura, ha sido concebido y diseñado por el presidente Uribe, y creo que lo que algunos piensan de que hay una fractura y una ruptura entre ambos, para mí es más estrategia que realidad. Ah, bueno. Entonces, cerrando ya ese punto, entremos a otra cosa. Jorge Iván, tuve la oportunidad de conocerlo cuando era médico y se desempeñó dirigiendo el hospital departamental, el hospital universitario, donde hizo actuaciones que no habían hecho ningún otro de los directores. Fue una actuación totalmente salida de la proporcionalidad que se tenía en ese momento frente al actuar de un director del hospital universitario del Valle, y luego de allí presenta su candidatura para la alcaldía de Cali. ¿Cuántas veces se ha presentado usted para ser candidato en cargos de representatividad?
2 veces me presenté, Luis Hermes, para la candidatura a la alcaldía y tuve la oportunidad de ser alcalde, y me presenté para ser senador y tuve la oportunidad de ser senador. Yo realmente nunca me he presentado para un cargo público de elección donde haya salido derrotado. Bueno, es que apenas lo he hecho 2 veces. Seguramente si uno tiene más espacios, bueno, puede tener la sabe, ¿no? Uno carga en la vida 2 bolsas. Una bolsa donde lleva las victorias y otra bolsa donde lleva las derrotas. Y los seres humanos tenemos que saber muy bien que ambas bolsas se pueden llenar en el transcurso de la vida y hay que asumirlo con responsabilidad. Es decir, en su vida usted ha ocupado 2 cargos por elección, pero ¿qué otros cargos había desempeñado antes de...? Yo del hospital, no sé si estoy equivocado. Sí, yo tuve la oportunidad de ser director del hospital universitario en 2 ocasiones. Yomaro amablemente me posibilitó por 1 año ser secretario de gobierno de la ciudad de Cali, a quien le agradezco esta disposición política. Tuve la oportunidad de ser secretario de salud de Cali y director del hospital del distrito de Agua Blanca, el Carlos Holmes Trujillo. Mi vida pública ha estado en el sector de la salud fundamentalmente. Yo siempre he girado en relación a programas que tienen que ver con la atención primaria en salud, con la atención a colectivos humanos en términos de salud, en diseños institucionales para el sector de la salud. Si usted me pregunta cuál es mi profesión, yo diría, esa es mi profesión. Ahora, si me pregunta cuál es mi actividad lúdica, mi actividad independiente y personal, a mí me gusta mucho la agricultura, Luis Hermes. Yo creo que si yo volviera a estudiar, dividiría mi tiempo en estudiar medicina y otra proporción de mi tiempo me dedicaría a la agronomía. Me gusta mucho y es algo que adelanto con muchísima pasión. Sí, pero bueno, yo también había oído mucho, Jorge Iván, que tú eras un apasionado y que siempre estuviste en la búsqueda de la paz. No sé qué tiene que ver esto con los antecedentes de tu padre y todas estas cosas. No, sí es cierto. El gobernador Gardiazabal me dio la oportunidad, bajo un formato muy novedoso que él se inventó, que se llamaba hablar sobre la guerra, en unos diálogos sobre la guerra con los actores armados en aquellos momentos dolorosos y complejos de los 90, donde la guerra nos tocaba las puertas. Gardiazabal planteó la necesidad de hablar de la guerra con los actores armados, hablar sobre los límites del desarrollo de esta guerra, de la no incorporación de menores de edad, de la no violencia y defensa de aquellos espacios como la salud, la educación. Estuve durante un periodo de mi vida en ese tipo de acercamiento que después se rompió cuando llegó el presidente Pastrana y lo adelantó de una forma distinta. Normalmente este programa, Jorge Iván, es un programa de controversias, es de opinión y siempre es un conversatorio. Hoy estamos casi haciéndolo como un examen a Jorge Iván sobre su actuar y desde luego en este conversatorio hay una cosa que me interesa muchísimo ya que toqué el tema y tiene que ver con tu padre. No sé si vale la pena, voy a hacer una pregunta solamente liviana. Hemos estado librando el proceso de paz en Colombia. Los acuerdos de La Habana nos han servido para que hoy por hoy el país sienta un poquito más de alivio y de tranquilidad. El hospital militar no está lleno de tantos heridos, no se siente el mismo peso al movernos libremente por Colombia. Tú estuviste muy cerca, Jorge Iván, en la muerte de tu padre y todas estas cosas. ¿Y qué piensas hoy sobre lo que se ha venido moviendo sobre los acuerdos de La Habana y la JEP? Una de las constantes de la historia de Colombia es que ha construido mucho de su personalidad y de su identidad en el marco de las guerras. Colombia ha sido un país que en toda su vida republicana ha estado en constantes conflictos. De hecho. La guerra liberal conservadora, la guerra de radicales, la guerra de los 1000 días, la guerra reciente que le llamamos el conflicto, la violencia que tuvimos en los años 50 tan aguda. Esa guerra define mucho de la naturaleza de nuestras ciudades. No planificadas, que se han crecido a partir del desplazamiento de las personas que han sido expulsadas de su territorio. Pues en el siglo XXI
y en la responsabilidad que tenemos para con futuras generaciones, las ciudades y los territorios no pueden seguir construyéndose a partir de la presión de la guerra, porque esto es una forma arbitraria de construir ciudadanía. Nosotros tenemos que darnos la oportunidad de construir ciudades y de construir el campo a partir de espacios de paz real. Y en ese sentido, yo soy un respetuoso, entusiasta, promotor del acuerdo de paz que el gobierno del presidente Santos adelantó con la guerrilla de las FARC. Sin embargo, y a pesar de que ese acuerdo ha posibilitado la participación en el Congreso de Exguerrilleros, que ellos entreguen las armas, sin embargo, ese proceso hoy atraviesa por un momento muy complicado. Se están rompiendo las confianzas, ya hay exguerrilleros de las FARC que hoy nadie sabe dónde se encuentran. Por ejemplo, el Paisa, Romaña, Iván Márquez. Pero además de eso, que es una situación muy sintomática, uno tiene que mirar las causas que el Estado integralmente no ha entrado a aquellas zonas que dominaba las FARC. Entonces, en la medida en que no está la fuerza del Estado intersectorialmente haciendo presencia en los campos y no está la salud, la educación, la vía, la construcción de mercados, la justicia, la fuerza pública, el país, lo que lideraban las FARC, ahora lo lideran bandas criminales, se disparó el asesinato de líderes sociales, se dispararon los cultivos de coca, la minería ilegal, el deterioro ambiental. Uno diría, el país tiene que ser serio y entender que después de la construcción de un gran acuerdo como el que se ha tenido, la fuerza del Estado tiene que ir a estos territorios, tiene que desactivar las causas de la guerra, tiene que hacer presencia interinstitucional, tiene que hacer presencia en la justicia. Si eso no se hace, lo que se va a venir en mitad del siglo XXI va a ser una degradación total y nuevos conflictos estaremos sufriendo los colombianos. Faltó la segunda parte que te preguntaba, Jorge Iván, sobre la muerte de tu padre. Es que hay una contradicción. Algunos dicen que tú estabas presente, otros dicen que no, que eras muy muchacho. Ese es un tema, Luis Hermes, muy... Perdóname si te lo toco y te golpea. Tranquilo. Es un tema muy doloroso, pero no es un tema, digamos, que únicamente le ha pasado a Ospina. Claro. Es un tema cotidiano en las situaciones de guerra en Colombia. Efectivamente, por allá en un agosto del día 28, en una confrontación de las fuerzas del Estado contra lo que mi papá reivindicaba como M-19, mi papá murió en esta confrontación y yo estaba allí. Una historia dolorosísima, pero no es una historia, digamos, para la discusión pública, para que todo el mundo prenda el televisor y esté atento. Eso forma parte también, digamos, que de las intimidades de quien ha vivido, y cuando se vive, se detienen momentos tan dolorosos como ese. Pero dejemos los momentos dolorosos y volvamos acá a los gloriosos, como se dice. ¿Cuáles fueron las realizaciones? Ya hablando pues de puestos de elección, cuando Jorge Iván Ospina llega a la alcaldía, ¿cuáles fueron las realizaciones más importantes, podríamos señalar, que se le reconozca a Jorge Iván Ospina como alcalde de Cali? Yo creo que a nuestro colectivo la gente le reconoce, ante todo, la identidad y que Cali volvió a ser grande. Un proceso, digamos, de autoestima colectiva, de definición de que podemos lograr grandes resultados, de construir una esencia de reconocimiento en el mundo donde nosotros habitamos. De alguna manera, lo que uno tiene que tratar de hacer es pensar que en la medida en que una ciudad tiene personalidad, tiene identidad, se hace diferente a otras ciudades del mundo, va a ser una ciudad más atractiva para muchas cosas. Ese proceso de caleñidad, de entusiasmar con el petróleo, de entusiasmar con la salsa y el salsódromo, de entusiasmar con nuestra gastronomía, con lo que somos los caleños, es el referente cultural más importante del gobierno que pudimos adelantar. Lo otro, lo que llega en términos de infraestructura, de educación, de procesos, digamos, de desarrollo ambiental. Lo otro, desde mi punto de vista, es subsidiario con respecto al proceso de identidad que se reivindicó. ¿Y cómo mira sus realizaciones comparativamente 2 periodos atrás, cuando usted entra con las 2 administraciones que lo han sucedido? ¿Qué avances ha logrado el Cali de hoy con respecto al Cali de hace prácticamente 12 años?
Hay para mí retrocesos y he sido muy crítico con ellos. Vamos a empezar. Primero, gran retroceso. Plan de ordenamiento territorial del año 2014. ¿Es un retroceso en qué sentido? En que este POT posibilitó la urbanización a mansalva de algo que es de importancia capital para la caleñidad, que es el río Pance. La posibilidad de construir edificios de 30 pisos en las riberas del río Pance, de poder adelantar cortinas a la brisa que viene desde el Pacífico, urbanizando los cerros tutelares, la urbanización de toda la zona sur de la ciudad de Cali hasta límites de Jamundí, sin que los propietarios de la tierra hicieran grandes inversiones, es para mí un gran retroceso. Y es algo que yo les tengo que decir con amabilidad. El río Pance debe convertirse en la playa, en el espacio lúdico y de oferta ambiental para 2.400.000 habitantes, no en el espacio y el pequeño círculo para los propietarios de la tierra, del gran apartamento o de la gran quinta en esa territorialidad. Y lo otro es también explicarles, la ciudad de Cali es una ciudad caliente. Nuestras temperaturas están entre 26 y 30 grados centígrados. En la medida en que se aleja uno del pie de monte, la zona es más caliente. Por eso es tan importante que la brisa llegue y enfríe toda la ciudad. Si usted le coloca edificios en la ladera de 14, 15 pisos y esa brisa no puede recorrer, las temperaturas de la ciudad se van a incrementar, la intolerancia, la agresión, el sano vivir se va a comprometer. Eso de alguna manera es algo que yo reiterativamente le digo a los gobiernos de Guerrero y de Hermitage, no comparto. Me parece que le faltó discusión ciudadana y le faltó discusión amplia. Y la segunda gran crítica es el tema del endeudamiento. Durante la época de John Maro, Cali adelantó un ajuste fiscal radical. Además de una ley, con muchísima sapiencia, John Maro dijo, tenemos que hacer una reforma administrativa, tenemos que reducir los gastos en servicios personales, nos tenemos que comprometer a tener caja para la inversión. Llegó el gobierno de Hermitage y tomó la decisión de incrementar los gastos en servicios personales, creando 27 cargos directivos. Pero adicionalmente a ello, tomó la decisión de contratar 10.000 personas por prestador de servicio. Esto redujo la capacidad de inversión de la municipalidad gastando en servicios personales, cosa que no es, porque esa no es la ruta para resolver el desempleo. Y además se metió en un endeudamiento de 300.000 millones para ser invertidos de manera mayoritaria en el sur de la ciudad. El mismo sur que estamos hablando, que tuvo un POT altamente beneficiario a partir del 2014. Estos dos criterios son para mí criterios que no comparto, porque está bien que se pueda endeudar la municipalidad, pero tenemos que irrigar esos recursos de endeudamiento a toda Cali, no únicamente a un sector de Cali. Y en este momento, Cali no ha podido avanzar mucho tampoco en la propuesta de Encali. ¿Cómo está eso? Es una tragedia, y es una tragedia que tiene que ver también con la intervención que adelantó el gobierno central. En Cali estuvo intervenida durante muchos años y las soluciones estructurales a partir de la intervención no se dieron. Soluciones estructurales que tenían que hacer macroinversiones para reducir las pérdidas de agua, para reducir las pérdidas de energía o para hacer una reconversión tecnológica en términos de telefonía. Esas inversiones estratégicas que debiese haber adelantado la empresa intervenida no se hicieron. Y sí, quedamos endeudados. Una deuda multimillonaria que tenemos con el Estado central, una deuda que nos quita recursos de caja para poder invertir en la sociedad y en el desarrollo de Cali. Esas dos complicaciones muestran limitaciones en el pensamiento estratégico con la empresa. Cuando la empresa regresa al gobierno de Guerrero y al gobierno de Hermitage, yo diría que no han hecho con celeridad las transformaciones estructurales que la empresa necesita. No quiere decir que sean malos gerentes. Lo que pasa es que uno puede tener un gerente que esté administrando cotidianamente la crisis, pero uno debe tener un gerente que adelante un pensamiento estratégico, que lo consensúe con el colectivo para efectivamente superar la crisis e intervenir las causas estructurales. La intervención de las causas estructurales en términos de Encali todavía no se ha adelantado. Exacto. ¿Usted cree
Jorge Iván, que en Cali, que se ha quedado tan rezagada frente a las empresas públicas de Medellín, ¿usted cree que en Cali podrá salir del atolladero en que se encuentra? Sí. Por un lado, la bancada parlamentaria y todas las fuerzas vivas de la ciudad de Cali le tienen que decir al gobierno central que nosotros no podemos pagar esa deuda, que esos recursos los necesitamos para nuestro desarrollo y que el tratamiento de las aguas residuales y el saneamiento del río Cauca le corresponde a toda la sociedad colombiana, no únicamente a los caleños adelantar. Pero adicionalmente, la empresa tiene que comenzar a ser creativa en la incorporación de nuevas energías para el desarrollo. Pasar de energías sucias a energías renovables y limpias, aprovechar el sol que en Cali nos sobra, posibilitar la generación de energía, que es una situación que es una amenaza estratégica para la empresa, es una tarea. Y el mundo de cosas que tendremos que hacer en materia de agua. Nosotros no podemos seguir en el ciclo de potabilizar el agua que sale del río Cauca y que previamente ha venido siendo contaminado por los propios caleños. Tiene que haber una creatividad masiva, colectiva, para poder entender nuevas formas de abastecimiento de agua y nuevas formas para que nuestra ciudad pueda tener agua potable a costos menores de los que hoy tenemos. ¿Usted cree que Salvajina podría ser una solución para bajar el agua? Hay tantos planteamientos. Hay planteamientos que dicen pozos profundos, que podríamos trasladar agua que drena a la vertiente occidental de la cordillera hacia el Pacífico a que vierta hacia la zona del Valle del Cauca. Hay la posibilidad de pozos profundos, hay la necesidad de jalarle las orejas a los ingenios azucareros para que tengan un uso racional de la misma y puedan pagar mucho más por lo que hoy utilizan. Hay la idea de poder cambiar la bocatoma, pero ante todo, y lo más importante, es construir una cultura ciudadana de responsabilidad y de ahorro, porque las pérdidas de agua en Cali siguen siendo muy altas. De cada 100 litros de agua que se potabilizan, el 60% se pierde. ¡Wow! Eso es muy grande. Entonces, cuando se pierde el 60% de cada 100 litros, pues la acción tendrá que ser construir con las familias, con los propietarios de predios y también en las acciones de redes públicas, toda una atención para ahorrar hasta la mínima gota de agua para poder efectivamente ser competitivos en esta zona. A veces cuando usted tiene mucho es cuando menos administra las cosas. Mire que países que tienen muy poca agua son milimétricos en la utilización de la misma. Nosotros que de alguna manera tenemos ríos y que tenemos agua, somos relajados en el asunto. Esa no puede seguir siendo la constante porque este siglo XXI el agua es el petróleo y el agua tiene que ser proyectada y cuidada. Bueno, hablando de Cali, para que cerremos esta parte de allí, ¿y qué pasa con telecomunicaciones? Es duro. A mi juicio está súper quedado ante el avance tecnológico que hay hoy en día. Sí, pero también hay oportunidades. Efectivamente hay un avance tecnológico, hay un producto sustituto, todo el mundo tiene su smartphone, de tal manera de que ya la gente ha perdido la posibilidad de utilizar la telefonía fija. Pero el aprovechamiento de las redes de cobre para la transmisión de datos de alta velocidad con gran capacidad es algo que se viene abriendo caminos en las nuevas tecnologías. Uno no puede dilapidar toda una red de cobre tendida. Tenemos entonces la vieja Cali, toda con redes telefónicas de cobre amplias que pueden ser aprovechadas y ese debe ser un camino a desarrollar. En este sentido yo siempre he pensado que Cali no puede cerrar los ojos a la posibilidad, en Cali, a la posibilidad de tener un aliado estratégico que le traslade conocimiento, tecnología, capital, para que de esta manera la empresa pueda tener competitividad. Menos mal, en Cali no tiene lo que hoy tiene EPM de Medellín con Hidroituango, porque si ese fuese nuestro cadalso, estaríamos al porte de cierre. Bueno, estamos avanzando con algunas preguntas como si estuviéramos aquí en un candidato a la alcaldía que no hemos hablado de ese tema. Usted habló del salsódromo y recordará que cuando fue alcalde impulsó lo del salsódromo. Hoy tenemos a Cali como un distrito especial de la cultura, la salsa y todas estas cosas que acaba de ser reconocido como tal dentro del campo legal y jurídico.
pero usted tuvo mucho que ver con la cuestión de impulsar el salsódromo, el petronio, como ya lo dijo, y el alumbrado eléctrico, que ha servido como un puntal turístico decembrino aquí. Y también pues en la época de julio, agosto, lo que tiene que ver con el petronio, las comidas tradicionales y toda esta cosa. ¿Cómo ve ese desarrollo que ha obtenido esto en este momento, ese impulso que ha recibido? El país tiene diferentes entes territoriales. Un ente territorial son los municipios, sí. Un ente territorial son los departamentos, un ente territorial es la nación, la presidencia de la república en todo el territorio, pero existe un ente territorial que se llama distritos especiales. Es un ente territorial diferenciado que no es un municipio, que no es un departamento y que no es la presidencia. Los distritos especiales se dieron por ley para todas las grandes ciudades de la costa. Por eso lo es Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Lo es Bogotá por ser distrito capital, pero ahora también lo es Cali. Cali es distrito especial y es un distrito especial con apellido, de carácter económico, turístico, deportivo y cultural. Ser distrito es el gran reto para los liderazgos de hoy en Cali, porque es la transformación de nuestros imaginarios y es pasar de tener nuestra división político-administrativa de comunas a tener una división político-administrativa de localidades. Es tener la opción y la oportunidad de tener alcaldes menores y de tener a unos ediles cumpliendo unas funciones de carácter administrativo muy importantes con iniciativa, estos alcaldes locales, de gasto y poder ejecutar presupuesto en las localidades. Pero ¿cómo nos vamos a dividir la ciudad? 5, 6 localidades. ¿Se podrá creer que la división de las localidades en alcaldías menores profundice las inequidades en la ciudad? Unas localidades ricas del oeste con unas localidades pobres en el oriente, dividiendo y aumentando la brecha. Ese reto es el reto más importante del alcalde Hermitage en el año que le falta para terminar. Debe sentarse con las fuerzas vivas de la ciudad a pensar cómo va a ser el trámite de Cali a Distrito Especial, de pensar cómo vamos a manejar el medio ambiente, la educación, la salud, la fuerza pública y la seguridad, la recreación, de qué manera hacemos las acentuaciones para que ser Distrito Especial posibilite un estado distinto de planificación y desarrollo. Una ciudad conurbana que hay en este momento. Exacto. Ese es uno de los problemas. Se plantea de la dificultad de tener a Cali como distrito especial, pero todavía no haber pensado en términos de ciudad-región, ciudad metropolitana o área metropolitana. ¿Usted cree que ahí hubo un error en eso, el no haber pensado en eso y haber entrado de una vez a...? Es que es difícil para Cali ponerle condiciones a las municipalidades vecinas. Y cada uno de alguna manera tiene un ejercicio de poder y ese ejercicio de poder no les posibilita tan fácil. Pero que está totalmente conurbanada, ¿no? Totalmente. Va a ser. Lo que tenemos que tratar de hacer es macroproyectos estratégicos que resuelvan la contradicción. El bendito tren de cercanías que todos los cacaos siempre hablan pero que nunca hacen, podría ser la solución. El pensamiento de sistemas recreativos, educativos, de impacto regional es la tarea. Y en la medida en que esto se vaya haciendo, el proceso de zona metropolitana tiene unas posibilidades más de hecho que en derecho y en ese sentido las podemos anclar y podemos resolver las dificultades que hoy se tienen. Reto para el alcalde Hermitage: Cali, distrito especial. Hay que hacerlo. Hay que adelantar el acuerdo del Consejo para hacerlo con responsabilidad, hay que conocer cómo financieramente es sostenible, hay que definir las localidades no solamente en términos de una segmentación geográfica, sino también en una aproximación de orden sociocultural para que esas localidades queden muy bien definidas. Se nos va acabando el tiempo y sería imposible no hablar con Jorge Iván sobre las famosas, reconocidas megaobras que sirvieron para toda una contradicción, pero que sin duda alguna ha servido para que Cali hubiese avanzado, y pienso con mucho respeto de los anteriores alcaldes, y quiero decir que yo fui contradictor de Jorge Iván sobre las megaobras desde mi espacio de radio y desde mi espacio de televisión. Hoy debo reconocer que lo mejor que le ha ocurrido a Cali
han sido el desarrollo de las megaobras. ¿Qué ha pasado con las megaobras que todavía no se terminan? Y han pasado 2 gobiernos. Primero yo quiero decir un concepto básico. Los desarrollos de una sociedad solamente son posibles con colectivos disciplinados que aporten tributariamente. Uno no va a ser una ciudad grande si no tiene ese pensamiento colectivo para los aportes de todos. Y los aportes de todos no solamente son de orden económico. Los aportes para ser una gran ciudad también tienen que ver con aportes de orden cultural, de disciplina social, de responsabilidad para con los bienes públicos, de solidaridad para con la gente. El propósito de la acción colectiva es el más importante de los propósitos para tener una ciudad grande y potencia. Si no se hace, paila. Por eso es tan importante la disciplina social, que las personas no arrojen la basura, que la gente respete la movilidad, que las personas sean solidarias frente al vecino. Tareas a adelantar en el inmediato futuro. Las megaobras es una de esas estrategias para el esfuerzo colectivo. Y todos aquellos que las han golpeado, que las agreden de manera, pues yo les invito al resultado. Yo he visto a reconocidos arquitectos que se opusieron al Boulevard de la Avenida Colombia caminando por el Boulevard de la Avenida Colombia. He visto a reconocidos políticos que todos los días cascan las megaobras, presentando las megaobras como un orgullo de caleño. Por eso, a todos aquellos que se oponen a este tipo de proyectos, hombre, ahí están. Usted lo disfruta. Si les molesta mucho Ospina, pues no diga que Ospina fue el que lo hizo. Sencillamente disfrútelo y comprenda que fue el esfuerzo colectivo de toda la sociedad caleña. Iván, nos va a quedar faltando muchísimo tiempo y voy a rogarle el gran favor de que me acepte otra invitación para que sigamos conversando con Luis Hermes y Jorge Iván sobre los temas que son de interés y que la comunidad debe reconocer, debe saber y bueno, debe debatir en las reuniones que tienen cuando se reúnen a ver este programa todos los sábados y los días en diferido. ¿Se compromete conmigo? Sí, Luis Hermes. Le damos caso. Pero vamos a seguir porque nos faltan unos 8 minuticos para terminar. ¿A usted cómo le fue, ya que hablo de las megaobras, cómo le fue con el Consejo de Cali? No, eso son intereses. El Consejo es la representación de diferentes sectores de la sociedad caleña. Del oriente, del centro, liberales, conservadores, de derecha, de izquierda. Son voceros naturales de la sociedad. Y nadie que adelante una labor de ejecutivo puede renunciar a compartir y construir con el Consejo. A mí, y en el respeto que yo tengo por los políticos, en la medida en que hagan las cosas con honestidad y responsabilidad, me fue muy bien, porque siempre entendí lo que como voceros de una comunidad planteaban e intentaba encontrar respuestas para esas problemáticas. A usted, en la opinión, y aquí con las manos puestas en el corazón, en la opinión de los caleños, ¿cómo le fue? ¿Cómo cree que le fue? Si el indicador es digamos que si el indicador es la encuesta, yo terminé con 75% de favorabilidad cuando le preguntaron a los caleños en relación a Ospina como alcalde. Pero es muy alto, ¿no? Sí, es muy alto. Nadie ha terminado con una favorabilidad. Eso no. Ahora, si la relación se debe en la presencia con el público en la calle, a mí no me tiran papas ni huevos. A mí no me agrede la gente. Por el contrario, podemos conversar de los temas y yo puedo aceptar errores. Mira, soy ser humano. Los seres humanos cometemos errores. Los seres humanos nos equivocamos. Pero permítame equivocarme en el hacer y no equivocarme sencillamente en el decir. Que yo me haya equivocado intentando desarrollar grandes proyectos, llevar a Cali a un lugar de primer orden nacional, mejorando la calidad educativa, construyendo ciudadelas educativas y bibliotecas, pues es una equivocación en el hacer. Pero nadie puede decir que yo soy una persona que haga las cosas de manera arbitraria, con saña, con el interés de robarme lo público o con el interés de romper los procesos. Por eso yo siempre pido que la gente mire con la tranquilidad pertinente los errores del ser humano. Jorge Iván, usted pudo volver a ser senador de la República. No quiso.
No se presentó. Si hubiera presentado, hubiera sacado una votación altísima, porque su reconocimiento a nivel nacional, después de haber sido solamente en Cali, se extendió en el Valle y a nivel nacional todo el mundo conoció de sus ejecutorias. Sin embargo, no quiso. Muchos caleños creemos que usted podría volver a ser una opción para la alcaldía de Cali. ¿Usted lo está considerando? Aquí con la mano en el corazón, dígame la verdad. Sin obsesiones. Es decir, yo lo estoy considerando, pero no tengo una obsesión. Porque ¿Usted quiere volver a ser alcalde de Cali? No tengo la obsesión. No estoy obsesionado en que mire, ¿cree que le diga una cosa, Luis Hermes? Es más una obsesión de mis amigos que mía. ¿Sí? Sí, mis amigos de alguna manera los entiendo. Es un tema también de dejar huella, de generacionalmente dejarle una impronta al territorio. ¿O creen que no quedó completo lo que estaba haciendo? O creen que no se puede quedar completo, pero yo creo que mi tarea tiene que tratar de ser de construir unas ideas que puedan ser otorgadas al colectivo que mejor pueda desarrollar las mismas. Y si yo tengo que proveer mi información, mi conocimiento y mi capacidad organizativa en otro sujeto que lo pueda hacer bien, lo haré con toda tranquilidad del mundo. Por eso yo no soy candidato en este momento, porque yo no tengo esa obsesión. Ahora, en la medida en que estos desarrollos se vayan adelantando y en la medida en que vayamos evaluando el mapa y en la medida en que quizás uno pueda encarnar ese colectivo, también lo pensaría, porque yo no me avergüenzo de mis desarrollos públicos. Yo no me avergüenzo de lo que he hecho. Sé que hay un sector que no me quiere. Un señor Martillo no me quiere. Bueno, pues ¿qué voy a hacer? Dice y habla con odio, con saña. La emoción se le vuelve fuego para tratar de lacerar al individuo. Fresco. Un señor que se llama Michel no me quiere. Con sus tenisitos verdes y blancos, con su camisita verde de niño cuidado. Pero ustedes son del mismo partido, no me quiere. ¿Qué voy a hacer? Otro muchachito por allí tampoco me quiere. Entonces, el afecto no es algo que a mí me moleste por no tenerlo de determinados sujetos. Es la representación de la diversidad. Yo no tengo por qué molestarme. Que sí me molesta. Me molesta que algunos piensen que la gestión gubernamental solamente tenga que tener una consideración de orden social y económico. Y a esa élite yo sí le tengo que decir, está equivocada, porque las ciudades grandes y las sociedades grandes son sociedades que construyen y diversifican su élite. No se queda únicamente en una élite tradicional, patrimonial, que piensa que ellos están para pensar y otros para el hacer, sino que construye colectivamente unos liderazgos para que muchos sean los que puedan gobernar. Para esos, yo sí tengo que decirles, están equivocados, muy equivocados. Y en ese sentido, siempre trabajaré para la irrupción de nuevas élites que puedan, con los elementos positivos de la vieja élite, efectivamente pensar el territorio. Nos queda 1 minuto y medio para terminar este programa. Se ha ido muy rápido el tiempo. Oribán, el conversatorio es así. Conversamos durante 54 minutos y creo que no se siente mucho y podríamos seguir aquí sempitérrimamente por muchas horas hablando, porque con usted hay mucho de qué hablar y hay mucha tela para cortar. Me queda claro de que existe la posibilidad de que usted presente su nombre nuevamente para la alcaldía y seguramente hoy muchos caleños y caleñas están listas a saber si lo van o no lo van a respaldar. Usted ha dicho que no está obsesionado por eso, pero bueno, ya queda claro que puede ser, va a ser candidato a la alcaldía si las circunstancias se dan. ¿Cómo está la cosa de la familia para eso? Bien, en general bien. Mi familia es tranquila y mi familia entiende los pensamientos. Yo con eso no tengo dificultades en el acompañamiento familiar a los propósitos públicos que adelanto. Te tengo que contar una cosa, Luis Hermes. El otro día fui a un restaurante que se llama La Comitiva y me encontré en una mesa a Angelino Garzón, Roberto Ortiz, Guillermo Lombana comiendo. Y para mí eso no es molestia porque ambos son todos conocidos y de mis afectos. Ya, de verdad, me gusta mucho. Y me hizo pensar que siempre hay formas distintas de pensar que no necesariamente son las mías, a las que uno debe respetar.
Me senté a comer con el joven Roy Alejandro. Yo no margino a nadie a que nos podamos sentar a hablar de problemas de ciudad y de temas comunes e incluso familiares. Lo que sí me preocupó de ese día fue que de una manera maluca tomen la foto y la distribuyan como si se tratara de un hecho delictivo. Entonces, tengo que decirles, porque sé de dónde se tomó la foto, tengo que decirles, frescos, tranquilos. Tomar la foto de manera sospechosa porque uno está conversando con otra persona para circularla en las redes, ¿y eso qué tiene que hacerse? Me hubieran pedido la foto y hasta le hubiese sonreído, ¿sí? Les hubiese sonreído, tranquilos. Tranquilos, porque la actividad política, que es la actividad más compleja del ser humano, jamás puede convertirse en una actividad tensa, que después uno se avergüence de la misma. Entonces yo le tengo que decir a los amigos de esa mesa que no me gustó que tomaran una foto de manera subterránea, ya que eso no se hace, y que con mucho gusto, como yo fui a saludarlos a la mesa, perfectamente nos podíamos haber tomado la foto colectiva. Hemos llegado al final de este programa conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Jorge Iván, gracias por estar aquí. Esta será siempre su casa cuando usted quiera venir. Tenemos muchos temas de qué seguir conversando, y de hecho usted ya está comprometido para volver a otro programa que no será tan rápido como quisiéramos, pero porque tenemos pues espacios que ya están comprometidos. Desde luego que estamos muy satisfechos de poder contar con la presencia del presidente del Partido Verde, el ex senador Jorge Iván Ospina, de Alianza Verde, el ex senador Jorge Iván Ospina, el exalcalde de Cali, el controversial, el joven luchador que viene de una tradición de familia de izquierda y que ha demostrado desde su postura cuál ha sido su pensamiento, y ha sido frentero para poder confrontar, como lo acaban de ver ustedes. Estamos muy agradecidos pues con la presencia de Jorge Iván Ospina, y amiga y amigos. Si usted no sabe dónde está su hijo, su hija, qué está haciendo, dónde se encuentra, cuáles son sus amigos, empiece a preocuparse. Porque por no saber dónde están nuestros hijos se nos está perdiendo la sociedad colombiana y la juventud caleña. En este momento, a esta hora, usted, señor padre de familia, señora madre de familia, sabe dónde se encuentra su hijo o su hija, empiece a preocuparse. Muy buenas noches o muy buenas tardes, como usted lo quiera considerar, y hasta el próximo sábado.